Continuamos con estructuras electrónicas. Voy a hacer estructuras electrónicas del helio, del neón, del argón, del criptón. Tendríamos que hacer otros elementos más del grupo 8, porque a través de ellos vamos a poder hacer estructuras electrónicas abreviadas. Voy a hacer el caso del neón para recordaros un poco lo que la anterior clase habíamos hecho. Entonces, debo valerme de la tabla periódica, ya lo sabemos que es un instrumento muy importante. Si tengo que hacer la estructura electrónica del helio, debo sacar estos datos de Z, periodo y grupo, de la tablita periódica. Entonces, para ello, no debo olvidarme que este es el número de cargas positivas que el átomo tiene que tener, o de electrones también. El periodo me indica la horizontal, la fila horizontal, en la que se encuentra el elemento químico, y G, que es el grupo, la vertical. Esto voy a poner para que ustedes vayan recordando los datos que tenemos que colocar. Entonces, si Z tengo que colocar tengo que hacer valer en mi estructura electrónica, si Z vale 2 para el helio, quiere decir que tiene dos cargas positivas en su núcleo. Y así como tiene dos cargas positivas en su núcleo, o dos protones, sus electrones también deben ser 2. ¿Y quién me avisa cuántos pisos ha de tener? El periodo. El periodo, si está en el periodo 1 el helio, porque yo, para recordar un poquitito, voy a mi tabla periódica y el helio está aquí. Entonces el valor de Z está en este extremo inferior izquierdo del helio. Entonces Z, de ahí sale el 2. Ahora, el periodo sale la horizontal en la que se encuentra, la línea horizontal, la fila horizontal en la que se encuentra el helio. Entonces, si yo hago la comparación, el helio está juntamente con el hidrógeno en el periodo 1, aquí está. Y de ahí dice, la horizontal, o yo puedo decir también así, ¿no? El helio se encuentra en la horizontal 1, eso quiere decir en el periodo 1. El grupo me indica la línea vertical, aquí está con B, es vertical. Estos elementos están en el grupo 1, grupo 2. Saltamos esta parte que son los elementos de transición, venimos entonces y llegamos a los elementos del grupo a partir del boro, ¿no? Boro, aluminio, galio, el indio, el talio. Entonces quitamos este unito, esto no tenemos que olvidarnos. Entonces ese unito mentalmente vamos a quitar para no rayar nuestra tablita. Entonces yo digo, el boro, el aluminio, el galio, etcétera, se encuentran en el grupo 3. Entonces, y para el caso del helio, miren, yo le quito el unito al 18, entonces es 8. Entonces yo digo, el helio está en el grupo 8. Grupo 8. Con estos datos extraídos de la tabla periódica, hago la estructura electrónica entonces de mi átomo de helio. Dibujo el núcleo, porque ya sabemos que el átomo tiene dos regiones importantes, una región central que es el núcleo y otra periférica que es la corteza o envoltura. El periodo me dice cuántos pisos ha de tener el helio. Si el helio está en el periodo 1, quiere decir que tiene solo un pisito, un periodo. Lo dibujo a mi periodo. Ese es el periodo 1. El grupo me dice cuántos electrones ha de tener en su último piso. Y el último piso para el helio es el 1. Ahora dice que, como está en el grupo 8, yo podría colocar 8 electrones aquí. Pero no puedo colocar 8 electrones, porque Z solamente vale 2. Entonces, Z quiere decir que el helio tiene dos cargas positivas en su núcleo. Y si tiene dos cargas positivas, sus electrones también tienen que ser en la misma cantidad. Por lo tanto, en el piso 1 o el piso K, ha de encontrarse los dos electrones que tiene que tener el átomo de helio. De esta manera, miren, porque los electrones son negativos. 2 negativos y 2 positivos me da carga 0. Es un elemento perfectamente escrito. Otro ejemplo. Me dicen que haga la estructura electrónica de mi átomo de neón. Lo mismo que en el caso del helio. Debo extraer entonces datos de mi tabla periódica. Entonces el neón está debajo del helio. Entonces el valor de Z vale 10, está aquí. Ahora, la fila horizontal, ¿en qué horizontal se encuentra el neón? El neón ya no está en la horizontal 1.
Entonces está en la horizontal 2, de ahí viene el periodo 2. Aquí está en la horizontal 2, que es el periodo 2. Y el grupo, el vertical, en este caso este es vertical, está en el grupo 8. Ahora debo colocar la estructura electrónica de mi átomo de neón. Entonces, si Z vale 10, quiere decir que el neón tiene 10 cargas positivas en su núcleo. Si tiene 10 cargas positivas en el núcleo, tienen que haber 10 electrones también o cargas negativas, de manera que me dé carga 0. Pues. Entonces, como el neón está en el periodo 2, está en la fila horizontal 2, quiere decir que tiene que tener dos pisitos. Un pisito y otro pisito. ¿Estás? ¿Listo? Este es el piso 1, este es el piso 2, este es el piso K y este es el L. Si utilizamos números o letras que tenemos en el alfabeto, ¿no? Siempre estas letras, no puede ser cualquier letra, cuidado. Siempre K y L va a ser. K, L, M, N, O, P, Q, como hemos visto en los anteriores ejemplos. Entonces, debo colocar ahora para el átomo de neón 10 negativos, o sea, 10 electrones, porque tengo 10 positivos aquí. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho ya en la anterior clase, yo ya sé que en el primer piso máximo entran 2 electrones, máximo 2, coloco 2. Ahora tengo que colocar 8 electrones. Como el neón está en el grupo 8, en el vertical 8, quiere decir que tiene que tener en su último piso, que es el 2, 8 electrones. Entonces yo sumo aquí, 8 más 2 me da 10. 10 negativos igual que los 10 positivos que tengo para el caso del átomo de neón. Terminado con el neón. Procedo con la estructura electrónica de mi otro átomo, que es el argón. Z vale 18, dice. Quiere decir que tiene 18 protones. Está en el periodo 3, entonces yo ya sé que esto es horizontal, lo voy a poner para que no me olvide. Está en la horizontal 3 y está en el grupo 8 también. Estoy haciendo estos elementos que están en el extremo derecho de la tablita periódica. Entonces, extraídos estos datos de la tabla periódica, recién es que puedo yo hacer la estructura electrónica de cualquier elemento. Entonces, voy haciendo la estructura. Entonces, si Z vale 18 para el argón, quiere decir que tengo que colocar 18 cargas positivas en el núcleo. Así como tiene 18 cargas positivas en el núcleo, las negativas o electrones también tienen que ser en ese mismo número, o sea, también 18. ¿En cuántos pisos ahora? Miren, hay diferencia. El neón estaba en la horizontal 2, el argón ya está en la horizontal 3, en el periodo 3. El criptón, si vamos a hacer este otro ejercicio también, entonces ya está en la horizontal, esta es la horizontal, o en el periodo 4. Y esto para el criptón también está en el grupo 8. Miren, se parecen estos. Se parecen, tienen algo que es semejante en ellos. Miren, tienen 8 electrones en su último piso, a excepción de este, que es el helio, que solo tiene 2 electroncitos en el último piso. Entonces, extraídos los datitos de la tabla periódica, ahora sí hago la estructura electrónica para mi átomo de argón. Aquí dice que Z vale 18. Tiene que tener 18 protones o cargas positivas. Entonces, ahora las negativas tienen que ser 18, pero ahora dispuestos en 3 pisos. Entonces, aquí dibujo un piso. Dibujo un pisito aquí. Voy a dibujar otro pisito y otro pisito finalmente aquí. Y luego voy distribuyendo los electrones. Puedo numerar esto para que no me olvide. Entonces, este es el piso 1, el piso 2, el piso 3. O el piso K, el L y el M. Y voy colocando electrones ahora. Tengo que colocar 18, si tengo 18 protones, tengo que colocar 18 electrones. En el primer piso, entonces, coloco 2 electrones. Tengo que colocar 18. Entonces yo sé que en el primer piso solo pueden entrar máximo 2 electrones, nunca pueden ser 3 en el primer piso. Entonces, como el argón está en el grupo 8, quiere decir que en su último piso tengo que colocar 8 electrones. Hasta aquí sumo. 8 más 2 me da 10. ¿Cuánto me falta para llegar a 18? 8. Ese es el número que debo colocar aquí. Entonces, de manera que miren, colocando aquí 8 más 8, 16 más 2, 18, se reproduce el mismo número de protones, los electrones. De esta forma, entonces, habría hecho correctamente mi átomo de argón. Y para otro caso, voy a hacer el caso del criptón.
Otra vez, utilizo mi tablita periódica y lo ubico. El criptón está aquí, Z vale 36. Ahora miren, el criptón está en la horizontal 4, pues aquí. Si nosotros colocamos una reglita, es la horizontal 4. Eso quiere decir que está en el periodo 4. Y está en el grupo 8, está en la vertical 8. Miren, está en el criptón aquí. Entonces, con estos datos extraídos de la tablita periódica, hago también la estructura electrónica de mi átomo de criptón. Z dice que vale 36, quiere decir que tiene 36 protones en su núcleo. Si hay 36 protones, sus electrones también tienen que ser 36. ¿En cuántos pisos? Eso lo dice el periodo. En 4 pisos. Entonces voy dibujando mis pisos. 1, piso 2, piso 3 y piso 4. Claro, aquí los círculos tendrían que completarse, ¿no es cierto? Porque son órbitas que describen los electrones al girar alrededor del núcleo. Porque los electrones están girando aquí. Si dejaran de girar, no me olvido. Esto es positivo y estos son negativos. Entonces, si dejaran de girar, igual que en nuestro sistema planetario, si nuestra Tierra dejara de girar alrededor del Sol, inmediatamente el Sol podría atraer por su poderoso imán, de manera que podríamos ir a impactar al Sol, y eso no tiene que ocurrir. Entonces aquí voy a colocar sus números. Este es el piso 1, el piso 2, el piso 3 y el piso 4. O las letras del alfabeto. Este es K, este es L, este es M y este es N. Listo. Voy colocando ahora sus electroncitos. En el primer piso tengo que colocar máximo 2, ahí coloco 2. En el segundo piso 8 electrones, tengo que colocar 36 electrones. Entonces hasta aquí ya habría colocado 10, ¿no es cierto? Como está en el grupo 8, su último piso que es el 4, entonces tiene que tener 8 electrones. ¿Por qué? Por el grupo. Aquí mire, grupo 8, 8 electrones en su último piso. Grupo 8, 8 electrones en su último piso que es el N o el 4 para el criptón. Hasta aquí, ¿cuántos electrones hemos colocado? 8 más 2, 10, 18. Para llegar a 36, ¿cuántos falta? 18. Yo sé que por las estructuras que he hecho la clase antepasada, entonces sé que en el primer piso pueden entrar solo 2 electrones máximo. En el segundo piso pueden entrar hasta 8. En el tercer piso 18. En el cuarto hasta 32, pero aquí estoy colocando solamente 8, haciendo o tomando en cuenta la tabla periódica que tengo. ¿Para qué me sirve todo esto? Cuando yo tengo que hacer una estructura electrónica, me pueden decir, abrevia o representa, realiza si quiere, la estructura electrónica de un elemento. Podría ser, por ejemplo, el carbono, digamos. El carbono, lo mismo. Tengo que sacar aquí el valor de Z, tengo que saber en qué periodo está, en qué horizontal, es horizontal, y en qué grupo, en qué vertical. Esto es vertical. Entonces voy a mi herramienta de trabajo, que es mi tablita periódica, entonces saco el valor de Z para el carbono vale 6. ¿En qué horizontal se encuentra el carbono? Ah, aquí, en el 2, está en el periodo 2. ¿En qué grupo? Yo ya sé que tengo que suprimir este unito imaginariamente, mentalmente voy a suprimir. Entonces yo digo el carbono está en el grupo 4, todos estos están en el grupo 4. Entonces está en el grupo 4. Coloco esto así para que me facilite hacer las estructuras electrónicas. Entonces, una vez hecho esto, hago la estructura electrónica de mi átomo de carbono. Dibujo el núcleo de mi atomito de carbono. Mi carbonito. ¿Listo? Z vale 6. 6 protones. Ahora, dice que está en el periodo 2. Quiere decir que tiene que tener 2 pisos. Piso 1 y piso 2. Dibujo sus pisos. Entonces este es el piso 1, este es el piso 2. Y voy distribuyendo electrones. Z dice que vale 6, quiere decir que tiene que tener 6 electrones, porque aquí tiene 6 positivos o protones. Entonces en el primer piso coloco 2 y en el último piso debo colocar los 4. Miren, 4 más 2, 6 electrones. Ahora vamos a aprender a colocar, porque cada uno de estos pisos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces aquí entran 2, aquí 8, 18, aquí 32 electrones. Aquí puede repetirse y a partir de aquí pueden llegar a disminuir los electroncitos. Entonces, esto estamos repasando con la finalidad de que ustedes ahora van a completar. Yo he hecho ya no del grupo
8, he hecho un otro elemento que está más hacia el centro de la tablita. Miren, está más o menos aquí. He hecho esto. Entonces, para la próxima clase, ustedes, yo ya hice hasta el criptón, ustedes van a hacer el xenón, el XE y el radón, el RN. De estos dos van a ser sus estructuras electrónicas. Y cuando hagan ustedes estas estructuras electrónicas, la próxima clase vamos a hacer estructuras electrónicas abreviadas. Vamos a utilizar estos elementos químicos para abreviar, porque vamos a aprender a colocar electrones aquí. Este primer piso tiene una habitación, yo voy a llamar habitación, se llama subnivel. Entonces esto tiene S, esto tiene S y tiene P, esto tiene S, P, mejor colocaré así, S y P, esto tiene S, P y D, este tiene S, P, D y F además. Entonces, y cada una de estas habitaciones tiene capacidad para alojar a un determinado número de electrones. A S, por ejemplo, solo pueden entrar 2 electrones. A P pueden entrar hasta 10 electrones. A D pueden entrar hasta 14 electrones. D, 14 electrones. Y a F pueden entrar hasta más electrones. ¿Cuántos tendrá que entrar ahí? Lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, esta tareita ustedes hagan. La próxima clase esto lo vamos a hacer con un poco más de detalle. Entonces ustedes van a hacer de estos otros 2 elementos estas estructuras electrónicas y pueden tener en un cartoncito, cartulinita, de manera que utilizando estos elementos, solo estos, los del grupo 8 de la tabla periódica, vamos a utilizar para hacer estructuras electrónicas abreviadas. Vamos a aprender a abreviar estructuras electrónicas. Si hay alguna duda que ustedes pudieran tener en el desarrollo de estos ejercicios, me pueden llamar, no hay problema, yo voy a responder, podemos hacer una videollamada, de manera que podamos aclarar las dudas que ustedes pudiesen tener hasta aquí. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la próxima clase vamos a continuar haciendo estructuras electrónicas abreviadas de los elementos. Estamos haciendo estructuras electrónicas. Esto es lo que estamos haciendo. O sea, estamos distribuyendo, estamos disponiendo los electrones en los diferentes pisos o niveles de energía. Eso es todo, jóvenes, por ahora. Y la próxima clase entonces vamos a seguir haciendo para que no haya mucho trabajo. Pueden ejercitar si ustedes quieren. Hay otros ejercicios más que van a hacer, pero no hagan los ejercicios que están en esta parte central. Todavía no. Entonces hagan de este lado o de este otro ladito. Entonces hagan elementos a partir del grupo 3, del 4, del 5, del 6, del 7. Ensayen este ejercicio hasta el galio, el arsénico, digamos, en este caso, hasta el potasio, el calcio. Hasta ahí hagan, nada más. Entonces no hagan otros elementos porque se van a complicar un poco más y no vale la pena que entren en detalles que todavía a ustedes no les corresponden. Eso es todo por ahora y será hasta la próxima semana. Hagan con colorcitos esto, fíjense, queda más bonito, más vistoso, de manera que la vista también pueda distraerse al hacer estos ejercicios. Hasta la próxima, jóvenes.